Nunca imaginé que llegaría el día en que Dios me permitiría ver lo que vi. Durante una intensa madrugada de oración y ayuno, fui arrebatado en el espíritu y llevado a un lugar de tormento que ningún ojo humano debería contemplar. En medio del fuego, el lamento y la oscuridad más profunda, vi algo que desgarró mi alma. Whitney Houston, la estrella que una vez deslumbró al mundo, estaba en el infierno. Y lo peor, su voz estaba maldita, deformada, usada como instrumento de tortura. Si estás leyendo esto, comenta abajo. ¿Crees que los dones artísticos pueden llevar a la perdición si no se usan para glorificar a Dios? Tu opinión es crucial para esta conversación espiritual. En el instante en que mis pies tocaron ese lugar tenebroso, sentí como si millones de cuchillas atravesaran mi carne. El calor era insoportable y los gritos eran tan intensos que cada palabra pronunciada parecía una blasfemia. De repente, un canto distorsionado comenzó a emerger entre los alaridos. Reconocí la melodía. Era I Will Always Love You, pero sonaba como un lamento demoníaco, saturado de dolor y desesperanza. La voz ya no era celestial, era hueca, sucia, y estaba siendo arrastrada por lenguas de fuego que subían desde lo profundo. Me acerqué, temblando, y la vi. Whitney, vestida con trapos ennegrecidos, su rostro desfigurado por el llanto eterno. Sus labios estaban cosidos con hilos de fuego, y aún así era forzada a cantar una y otra vez. Ella me miró con ojos vacíos, y aunque no podía hablar, sus lágrimas hablaban de un lamento indescriptible. Un ángel caído, con forma grotesca, tiraba de sus cuerdas vocales como si fueran las cuerdas de un violín del infierno. Esa escena me dejó paralizado. El don que Dios le había dado para adorarlo fue corrompido por el mundo, y ahora era su castigo. Recordé lo que dice Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Todo encajaba. La fama sin santidad es una ruta directa a la condenación. Los demonios se burlaban de ella, imitando sus movimientos sobre los escenarios, pero ahora su escenario era un lago de azufre. Cada vez que su voz intentaba elevarse, una lanza ardiente atravesaba su garganta como recordatorio eterno de que su don fue prostituido por la vanidad. Ella había recibido un talento único. Su voz podía quebrar corazones, pero eligió cantar para el mundo, no para el Creador. Mientras el público aplaudía, el cielo lloraba. Mientras sus discos vendían millones, su alma se vaciaba de luz. No hubo redención al final, solo lujos terrenales y un vacío espiritual irreparable. En medio de esa visión, una voz poderosa tronó desde lo alto. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Me estremecí. No era solo sobre Whitney, era un mensaje para todos los que usan sus dones para fines egoístas, olvidando a aquel que los dio. Comencé a llorar y le pregunté al Señor por qué me mostraba algo tan doloroso. Él me respondió, para advertir, para que otros no caigan donde ella cayó, para que el talento no se convierta en cadena. Sentí una carga en mi pecho. Era una responsabilidad divina. Vi otras figuras conocidas. No estoy autorizado a nombrarlas aún, pero estaban allí, en celdas de sonido, castigados por lo que un día llamaron arte.
comprendí que en el reino espiritual, el talento no redimido se transforma en sentencia. Whitney intentó hablar. Sus labios quemados solo emitían suspiros. Aún así, su alma parecía clamar por misericordia. Pero era tarde. Hebreos 9:27 dice: Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Su juicio ya había sido sellado. En ese momento, sentí que mi cuerpo era atraído de nuevo hacia la tierra. Pero antes de partir, escuché por última vez esa voz quebrada, repitiendo la misma canción en un bucle infernal, cada vez más distorsionada, más aguda, más espantosa. Era la eternidad sin redención. Desperté empapado en sudor, con el corazón palpitando con violencia. No fue un sueño, lo sé. Fue una advertencia celestial, un grito de Dios hacia esta generación que idolatra el talento y olvida al dador. Hoy levanto la voz para decir: no todo lo que brilla viene de Dios. La fama no es sinónimo de favor divino. Muchos usan el altar como escenario y el escenario como altar. Eso es abominación delante del Señor. Si tienes un don, conságralo. Si tienes talento, ríndelo a los pies de Cristo. Porque si no lo haces, podrías terminar atrapado en la misma melodía maldita que escuché en las entrañas del infierno. Dios no comparte su gloria. La adoración es solo para Él. No permitas que tu voz, tus manos o tu arte se conviertan en armas del enemigo. Recuerda lo que dijo Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Este testimonio no es para entretener, es para estremecer, es para salvar, es un llamado urgente al arrepentimiento genuino, porque el infierno es real y muchos famosos ya están allí, gritando sin voz, cantando sin esperanza, ardiendo sin fin. No esperes tu último aliento para entregar tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de consagración. No juegues con lo santo. No ignores este llamado. El tiempo se acaba y la eternidad no tiene botón de pausa. Después de aquella experiencia, pasé varios días en silencio, apenas comiendo, apenas hablando. Mis ojos habían visto el tormento eterno y mi espíritu aún temblaba por dentro. Pero no era miedo lo que me dominaba, era una mezcla profunda de tristeza y urgencia. ¿Cuántos están ahora mismo siguiendo los mismos pasos que Whitney sin saber hacia dónde se dirigen? Me perseguía la imagen de su rostro quemado por la culpa, su voz transformada en látigo espiritual, su talento convertido en cadena. Dios me permitió escuchar su música al revés, como si los acordes fueran ahora gritos cifrados de condenación. Lo que antes emocionaba al mundo, ahora desgarraba las almas perdidas. Pasaban las horas y no podía apartar de mi mente ese eco siniestro, esa melodía que resonaba como un lamento inacabable. Era como si el infierno tuviera su propio coro, y ella era una de sus solistas principales. Esa imagen me arrancó el sueño por noches enteras. Comencé a interceder por los artistas, por los músicos, por aquellos que están en las plataformas más altas y no entienden que cada don no consagrado se convierte en acusación. Sentí en mi espíritu que hay muchos más en peligro, caminando sobre una delgada línea entre el aplauso humano y la ira divina. Fui guiado por el Espíritu a meditar en Apocalipsis 18:22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros
no se oirá más en ti. Esa palabra ardía en mi corazón como fuego. La música, cuando no nace del cielo, puede ser usada como instrumento de destrucción masiva en el ámbito espiritual. Dios me mostró que muchos ídolos musicales fueron levantados no por inspiración divina, sino por pactos ocultos, alianzas con tinieblas que exigen adoración a cambio de fama. Whitney fue una de ellas. Su talento era genuino, pero su pacto fue con el mundo, no con el Creador. Vi cómo, en el infierno, sus discos eran utilizados como cuchillas, girando a velocidades demoníacas y cortando a otros condenados. Cada reproducción en la tierra era una herida más en su espíritu. El Señor me hizo entender que toda música que promueve idolatría, orgullo, sensualidad o rebelión construye altares en regiones infernales. Ella no era solo víctima, también fue semilla de perdición para miles. Muchos la imitaron, muchos la idolatraron, muchos creyeron que su voz era sinónimo de gracia divina. Pero no todo talento es bendición, y no toda unción es del cielo. Satanás también unge a los suyos para seducir multitudes. Recordé Ezequiel 28, donde se habla del querubín caído. En ti estaban tamboriles y flautas el día que fuiste creado. El enemigo fue músico en la gloria y sabe usar la música como arma de engaño. En el caso de Whitney, él distorsionó el propósito para el cual fue diseñada su voz. Durante otra noche de vigilia, Dios me mostró cómo muchos jóvenes estaban siendo arrastrados a través de canciones que llevan códigos espirituales, letras con pactos ocultos, ritmos diseñados no solo para entretener, sino para abrir portales espirituales en las almas distraídas. Vi escenarios donde las luces eran como fuegos fatuos y las multitudes danzaban sin saber que estaban en un culto disfrazado. Vi iglesias donde se cantaban covers de canciones seculares adaptadas y el Espíritu Santo me dijo: no me glorifico en lo reciclado. Lo profano no se santifica con una letra cambiada. Mi corazón se quebró aún más. No se trataba solo de Whitney, se trata de una generación entera atrapada en una red musical tejida por las manos del adversario. Una generación que aplaude el talento, pero no discierne el espíritu detrás del espectáculo. Dios me mostró que aún hay tiempo para muchos, que la voz que ahora adora a los ídolos puede ser redimida si se rinde en quebrantamiento total. Pero el reloj espiritual avanza y hay quienes no recibirán otra advertencia después de esta. Volví a escuchar la voz distorsionada. Esta vez, Whitney parecía intentar pronunciar un nombre, pero cada vez que lo intentaba, una fuerza demoníaca la hacía callar con violencia. Comprendí que era el nombre de Jesús. En el infierno no hay autoridad para invocarlo. Allí, hasta su mención es tormento. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Mateo 7, 22, 23. Esa escritura cobró vida frente a mis ojos. No basta con conocer su nombre, hay que vivir bajo su señorío. Vi un rincón en ese abismo donde los instrumentos musicales se derretían lentamente y cada gota que caía era como ácido sobre los condenados. Era el museo del sonido corrompido. Allí estaban restos de guitarras, pianos, micrófonos, cada uno vinculado a alguien que adoró la fama más que al Dios vivo. La presencia de Whitney en el infierno
No era simplemente un castigo, era también una advertencia para todos los que piensan que el talento garantiza el cielo. El cielo no se hereda por capacidad, sino por obediencia. No se entra por aplausos, sino por sangre redentora. Y mientras esta verdad me era revelada, supe que tenía que hablar, aunque me llamaran loco, eres exagerado. No fui al infierno por curiosidad. Fui llevado por el cielo para traer un mensaje urgente. Y lo que vi, jamás podré olvidarlo. Después de varios días sin dormir, mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu ardía con una fuerza que no era mía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar ecos del abismo. Era como si la visión me hubiese marcado con fuego, como si el infierno hubiese dejado una cicatriz espiritual en mi interior. Busqué refugio en la palabra, pero incluso las escrituras que antes me consolaban ahora brillaban como advertencias. Jeremías 23:29 retumbaba en mi mente. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Sentí que mi corazón era esa piedra siendo golpeada por la verdad. Me alejé de la ciudad. Me fui al monte para orar, buscando respuestas. Allí, solo con Dios, el cielo volvió a hablar. El Espíritu me mostró una multitud de jóvenes cristianos que admiraban a artistas seculares, incluso imitaban sus estilos, creyendo que era inofensivo. Pero detrás de esa admiración había hilos invisibles atando sus almas. Vi conciertos donde no se alababa a Dios, sino al ego. Vi iglesias que habían reemplazado la unción por espectáculo. Luces, pantallas, humo artificial, pero sin presencia divina. Me dolió. El mismo espíritu que sedujo a Whitney estaba infiltrado en muchos altares contemporáneos. El Señor me habló con voz firme. Mi casa no es escenario. Mis ministros no son artistas. Mi gloria no se comparte con nadie. Sentí el peso de esa declaración como si me aplastara el pecho. Comprendí que el juicio comenzará por la casa de Dios. Volví a ver el rostro de Whitney, esta vez más cerca. Había una expresión en su rostro que me congeló. No era solo dolor, era desesperación absoluta. Me extendió una mano, pero detrás de ella una sombra oscura la arrastró hacia lo profundo. Gritó, pero su grito fue absorbido por el fuego. A lo lejos, vi una figura que parecía un productor musical del infierno. Tenía partituras ensangrentadas en sus manos y manipulaba almas como marionetas. Cada nota musical que escribía se convertía en cadenas que ataban a los condenados. Era el arquitecto de un coro demoníaco, donde Whitney era una de las voces principales. El Señor me reveló que muchos de los grandes himnos de adoración que deberían haber sido compuestos para su gloria fueron desviados por egos heridos, por ofertas mundanas, por fama instantánea. Las melodías celestiales fueron secuestradas y utilizadas para alimentar los altares de la carne. Los demonios se regocijaban. No necesitaban destruir iglesias, solo infiltrarles música carente de espíritu. El alma del adorador es el altar. Si ese altar está contaminado, su canto no sube, cae como plomo sobre la tierra. Whitney entendió esto cuando ya era tarde. La visión se intensificó. Vi una habitación de fuego donde cantantes cristianos que se habían desviado eran disciplinados. Allí no había fuego externo, sino fuego interno. Ardían por la culpa, por las oportunidades perdidas, por los pactos rotos con Dios. No era el infierno eterno, sino un lugar de juicio previo. Me di cuenta de que el talento puede ser una bendición o una sentencia.
no se trata de cuán alto puedes cantar, sino a quién elevas con tu canto. No se trata de los acordes, sino de la intención del corazón. El enemigo no teme al volumen, sino a la santidad. Vi a Whitney mirar hacia arriba por última vez. Sus labios quemados parecían formar una palabra: perdón. Pero no hubo respuesta. Ya estaba sellado su destino. Ella había cambiado la cruz por el micrófono, la obediencia por el escenario, la verdad por el aplauso. Recordé a Saúl cuando fue desechado por su desobediencia. Tenía posición, tenía poder, pero perdió la unción. Así fue Whitney. Lo tuvo todo, menos lo único que salva: una relación viva con Jesús. Vi un río de lava formado por discos de oro fundidos. Cada premio que recibió en la tierra era ahora parte del suelo ardiente bajo sus pies. El mundo la había aclamado, pero el cielo había llorado. El Espíritu me llevó a contemplar los bastidores del infierno, donde las decisiones humanas se transformaban en tormentos eternos. Cada vez que ella eligió un contrato, en vez de obedecer la voz de Dios, una nueva cadena fue forjada. Comprendí que la condenación no fue instantánea. Fue lenta, progresiva, casi imperceptible, como una canción suave que poco a poco te lleva al abismo. Ella no cayó. Fue seducida nota tras nota, oferta tras oferta, hasta que no hubo vuelta atrás. En lo profundo del abismo, escuché un eco final. No era una canción, era un suspiro, un gemido que decía todo sin decir nada, un silencio que gritaba eternamente. Pude haber elegido a Cristo. Abrí los ojos. Estaba de rodillas en la tierra. Lloraba como un niño. Mi alma estaba marcada, no por horror, sino por responsabilidad, porque ahora sabía, porque ahora entendía, y porque, sobre todo, ahora debía hablar. Esta historia no es solo una advertencia, es una carga profética, un llamado a purificar nuestros dones y a regresar a la esencia: Cristo y solo Cristo. Pasaron semanas, pero la visión seguía viva en mí como una llama que no se apaga. Cada palabra que decía, cada canción que escuchaba, cada rostro que miraba me recordaba lo que había visto. No era una pesadilla ni una alucinación. Era una comisión divina, una advertencia del cielo con rostro y nombre. Fui llamado a predicar en una iglesia local. Acepté, pero no podía hablar de otra cosa. Subí al altar y relaté lo que el Señor me había mostrado sobre Whitney Houston. El ambiente se tensó. Algunos lloraban, otros me miraban con incredulidad. Pero yo no hablaba desde mí, hablaba desde lo que me fue mostrado. Una joven state star levantó en medio del templo y gritó: «Yo soñé lo mismo, yo también la vi». Su testimonio confirmó el mío. Dios estaba despertando a su pueblo. Ya no hay tiempo para palabras suaves ni mensajes diluidos. El juicio está a las puertas y muchos siguen dormidos. Después del culto, varias personas se acercaron para confesar que habían sentido lo mismo. Una incomodidad espiritual al escuchar ciertos artistas, un rechazo interno hacia ciertas músicas, pero no sabían cómo explicarlo. Yo lo entendía. Era el Espíritu Santo clamando desde adentro. En mi tiempo de oración, el Señor me mostró una escena aún más impactante. Vi a jóvenes cristianos componiendo canciones con letras bíblicas, pero con ritmos inspirados en el mundo. Cada vez que una de esas canciones era cantada, en el mundo espiritual se encendía una luz gris.
una mezcla, una confusión. No era adoración, era ruido disfrazado de alabanza. Vi cómo el infierno celebraba cuando un cristiano comprometido comenzaba a imitar a los seculares. Los demonios anotaban sus nombres en libros negros y comenzaban a influenciar sus decisiones, sus melodías, sus intenciones. La música se transformaba en un instrumento de desviación. El rostro de Whitney volvía a mí como un espejo, no para acusarla, sino para advertirnos. Ella había sido criada en la iglesia. Conocía la verdad. Había oído el nombre de Jesús desde niña, pero la industria fue más seductora que el altar. Y su historia se repite hoy en miles de jóvenes talentosos. El Espíritu me susurró: no todos los que me conocen me obedecen. No todos los que cantan mi nombre me aman. Sentí una punzada en el corazón, porque entendí que cantar sobre Dios no es igual a cantar para Dios, y que el talento sin obediencia es rebelión. Adornada, volví a escuchar aquella voz distorsionada. Esta vez no cantaba, se reía. Era una risa amarga, desesperada, como si se burlara de sí misma. Me estremecí. Whitney no estaba allí por ignorancia, sino por negarse a escuchar. Vi cómo, durante su vida, Dios le habló muchas veces, a través de profetas, familiares, sueños, pero su corazón estaba dividido, y un corazón dividido no puede sostener la unción. Termina colapsando bajo el peso del orgullo y la fama. Recordé a Sansón, ungido, fuerte, escogido, pero seducido por lo prohibido. Cuando se dio cuenta, ya no tenía fuerza, ya no sentía la presencia. Whitney fue una Sansón moderna. Su voz era la fuerza, pero su pacto fue quebrado. Vi cómo, en una dimensión del infierno, habían espejos que mostraban a los condenados cómo habrían sido sus vidas si hubieran obedecido a Dios. Whitney se miraba y veía una versión de sí misma cantando en estadios, no por dinero, sino por almas. No para vender discos, sino para romper cadenas. Esos espejos no daban esperanza, solo tortura, porque mostraban lo que pudo ser y no fue. Cada vez que miraba, gritaba, se arrancaba la piel, se retorcía, pero no podía dejar de mirar. Era parte del castigo. Dios me hizo entender que muchos ministros hoy están vendiendo sus llamados por aplausos. Están construyendo torres de Babel musicales, grandes, famosas, visibles, pero vacías de presencia. Vi altares adornados de oro, pero con cimientos de barro. Vi predicadores que usaban la música como carnada para atraer multitudes, pero el anzuelo estaba envenenado. Whitney fue una advertencia, no una excepción. Vi cómo algunos cristianos decían: Dios puede usar cualquier ritmo, cualquier estilo, pero no todos los sonidos agradan al cielo. La santidad también tiene frecuencia, y no toda vibración es compatible con la gloria. Vi una última escena antes de que la visión terminara. Whitney estaba de rodillas, con los ojos cerrados. Sus labios se movían como orando, pero cada palabra que decía se convertía en serpientes que se le enroscaban en el cuello. Ya no era oración, era memoria. No era comunión, era tormento. Desperté sudando, temblando, llorando. No quería cargar esto. No quería hablar de esto. Pero sabía que si me callaba, sería cómplice del engaño que está destruyendo a tantos.
y preferí perder amistades antes que perder mi alma. Este mensaje no fue una elección, fue una carga impuesta por la eternidad. Porque el infierno no es un mito, y la música, cuando no nace del cielo, puede convertirse en una de sus puertas. Después de aquella última visión, comencé a entender por qué el enemigo lucha tanto por controlar la música. No es solo sonido, es atmósfera, es canal, es pacto. Lo que entra por los oídos desciende al alma, y lo que se aloja en el alma moldea el destino. Whitney no fue vencida por drogas ni por fama. Fue vencida por melodías sembradas en el alma desde el lugar equivocado. Me fue mostrado un salón en el infierno llamado el Archivo de las Voces Perdidas. Era una sala interminable donde se almacenaban ecos, registros espirituales de personas que usaron sus talentos para fines impíos. Las voces se escuchaban como ecos lejanos, algunas lloraban, otras maldecían, otras simplemente repetían frases de sus canciones en bucles eternos. La voz de Whitney estaba entre esas, distorsionada, pero inconfundible. Cada nota que una vez conmovió a las masas, ahora formaba parte de un lamento sin fin. Su canto no era música, era juicio. Cada palabra pronunciada en vanagloria ahora se transformaba en testimonio contra ella. Allí entendí el verdadero peso de las palabras. Mateo 12:36 vino a mi mente. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuánto más las palabras cantadas, repetidas por millones, convertidas en himnos de rebeldía o idolatría. Me sentí enfermo. No por lo que había visto, sino por lo que aún veía en la tierra. Iglesias promoviendo shows, creyentes idolatrando, artistas, jóvenes, creyendo que pueden mezclar lo santo con lo profano, sin consecuencias. Vi una nube negra sobre muchos púlpitos. No era ignorancia, era tibieza disfrazada de apertura. Recordé las palabras del profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Primera Reyes 18:21. Whitney claudicó. Quiso servir a Dios sin dejar de cantar para el mundo. Pero no se puede servir a dos señores. Su ejemplo ahora grita más fuerte que cualquier predicación. Dios me mostró también los rostros de miles de personas que, por causa de su música, fueron inducidas a la depresión, al suicidio, a la desesperanza. Cada letra era como una daga invisible que penetraba en los oyentes más vulnerables. El infierno se alimenta de estas heridas. Vi que algunas de sus canciones habían sido utilizadas en rituales. Sonaban mientras se hacían pactos oscuros, como si fuesen invocaciones disfrazadas. Lo que para el mundo era entretenimiento, para las tinieblas era liturgia. Whitney, sin saberlo, se convirtió en portavoz de un culto invisible. Dios me mostró cómo ella tenía oportunidad de volver. Hubo momentos en su vida donde estuvo a un paso de rendirse verdaderamente. Pero siempre aparecía una oferta, una promesa de éxito, una voz seductora. Y cada vez que decía sí al mundo, su alma se alejaba un poco más de la cruz. Vi una escena final, profunda, desgarradora. Whitney estaba sentada en una habitación vacía del infierno. No gritaba, no lloraba, solo miraba al vacío. En su mano sostenía una partitura quemada. Era una canción que nunca llegó a escribir. Una alabanza que el cielo le había inspirado, pero que ella rechazó. Esa canción me reveló el espíritu
habría sanado a miles, habría liberado a muchos cautivos, pero nunca fue cantada, murió con ella. Y ahora, esa letra perdida ardía junto a su voz. Comprendí que no solo se nos juzga por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. El talento que no se usa para Dios será pesado como traición, y la unción que se desperdicia clama venganza desde el altar. Vi entonces el rostro de Jesús. No era un rostro de ira, sino de dolor. Lágrimas caían por sus mejillas, no por la condenación, sino por la oportunidad rechazada. Yo la amé, dijo. La llamé, le hablé, le esperé. Su voz temblaba con la tristeza de un padre traicionado. Caí de rodillas. No podía soportar ese dolor. Era como si el corazón de Cristo latiera dentro del mío por un instante. Sentí su lamento, no solo por Whitney, por tantos, por los que aún viven, pero están muertos por dentro, por los que adoran el talento y se olvidan del altar. Vi un reloj celestial. Las agujas giraban lentamente pero con firmeza. El tiempo de la misericordia aún estaba abierto, pero no por mucho. Cada segundo que pasa es un llamado, una advertencia, un grito del cielo. Y cada silencio humano es una complicidad con las tinieblas. El Espíritu me dijo: muchos se burlarán de ti, otros te acusarán. Pero no hables para ellos, habla por mí. Comprendí que este testimonio no es para agradar, sino para estremecer. Es un martillo para romper el engaño. Volví a ver el fuego, volví a escuchar la voz. Pero ahora sabía que esa visión no era para mí solo. Era para una generación que ama el sonido, pero odia la corrección. Una generación que quiere tocar, cantar y ser aplaudida, pero no quiere rendirse. Whitney Houston, la mujer de la voz prodigiosa, se convirtió en símbolo de advertencia, no por odio, sino por misericordia, porque el cielo aún grita: vuelve, vuelve antes que sea tarde. Pero hay quienes prefieren el eco del aplauso al susurro del Espíritu. Cerré mi diario, apreté los puños y supe que este relato vivirá más allá de mí, porque no es mío, es del que todo lo ve. Y su mensaje es claro: el infierno tiene cantantes, pero el cielo busca adoradores en espíritu y verdad. Durante días no pude hablar con nadie. Mi alma estaba saturada, como si llevara un peso invisible que solo el cielo podía sostener. No era miedo, tampoco angustia. Era una especie de celo santo, una convicción profunda de que algo debía ser dicho. Vivido, gritado. Volví a revisar grabaciones antiguas de Whitney, no por morbo, sino por discernimiento. En sus primeras interpretaciones podía percibirse una chispa de lo divino. Había algo puro, un brillo en sus ojos, un deseo genuino de tocar corazones. Pero con el paso del tiempo, esa luz se opacaba. El brillo se volvía sombra y su mirada vacía. Comprendí que su descenso no fue repentino, fue gradual. Un proceso lento de concesiones. Un contrato firmado aquí, una letra comprometida allá, una presentación donde callaba el nombre de Dios para no incomodar. Y así, paso a paso, su altar fue siendo desplazado por escenarios. El Espíritu me mostró que muchos hoy están en esa misma etapa de concesiones. Aún no han caído, pero caminan bordeando el abismo. Cantan en templos y en clubes.
alaban a Dios el domingo y exaltan la carne el viernes. Viven en la línea creyendo que hay tiempo. Vi una generación de levitas confundidos, tocando para agradar a la multitud, no para atraer la presencia. Vi músicos esclavos de la técnica, pero vacío de fuego, y en medio de ellos una figura oscura susurraba: no hay problema, Dios entiende. Esa mentira estaba sembrando muerte. La imagen de Whitney volvió una vez más. Esta vez, no como tormento, sino como espejo. Era como si el cielo me dijera: así terminan los que juegan con mi gloria. El talento es fuego. ¿Quema o purifica? Depende de a quién se le entregue. Me arrodillé y lloré como nunca. No por ella, por nosotros, por la iglesia, por los jóvenes, por los que aún tienen tiempo. Lloré con el peso de los que saben y callan. Lloré con la voz de los que se pierden entre luces y humo. Vi entonces un libro en el cielo. Era un registro de canciones jamás escritas. Himnos que Dios había inspirado a muchos, pero que nunca fueron compuestos. Letras que habrían traído sanidad, libertad, restauración. Y entre esas páginas había una con el nombre de Whitney. Era un canto de guerra, una alabanza poderosa. Nunca fue grabada, nunca fue compartida. Murió en su garganta porque el escenario del mundo se volvió más atractivo que el altar de la obediencia. Esa canción, me dijo el Señor, era su llamado real, pero fue abortado. La música que no nace del quebranto, nace del orgullo. Y el orgullo fue la semilla de Lucifer. Cada nota que no rinde gloria, rinde culto al yo, y el yo no tiene trono en el cielo. El infierno no teme a la música cristiana, teme a la música consagrada, teme a las letras nacidas en la madrugada, a los cantos que brotan de rodillas, a las melodías que rompen cadenas invisibles. Whitney tenía una guerra interna, lo espiritual contra lo carnal, el llamado contra la ambición, el altar contra el escenario, y perdió. No por falta de talento, sino por falta de decisión. Dios me mostró que aún hay esperanza para muchos, pero deben elegir, y deben hacerlo ahora, porque la gloria no espera. La presencia no habita en templos divididos, y el espíritu no comparte espacio con el espectáculo. Recordé cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. Hoy, el Maestro quiere hacer lo mismo con nuestras plataformas musicales. Quiere volcar lo que hemos comerciado. Quiere limpiar lo que hemos vendido. El templo de la adoración debe ser purificado. Y para eso, algunos ídolos deben caer. Incluso ídolos que cantan en su nombre. Incluso los que alguna vez comenzaron bien, pero se desviaron. El Señor me habló claramente. No te conviertas en lo que vine a destruir. Sentí temor, porque entendí que uno puede comenzar como adorador y terminar como mercenario. Uno puede comenzar como levita y terminar como espectáculo. Vi finalmente una puerta. En ella, una frase escrita con fuego. Solo entran los rendidos. Esa era la puerta de los adoradores verdaderos. No se abría con talento. Se abría con lágrimas. No respondía a notas altas, sino a corazones quebrantados.
Whitney había intentado entrar por esa puerta, pero cuando llegó, ya no tenía la llave. La había cambiado por aplausos. Y esa puerta, una vez cerrada, no se vuelve a abrir. Me alejé del lugar de la visión, con un solo clamor en los labios. Señor, líbranos de cantar para el mundo cuando fuiste tú quien nos dio la voz. Las semanas pasaban, pero la visión no se desvanecía. Era como una marca de fuego en mi espíritu, como una verdad que no podía ignorar ni callar. Aunque el mundo siguiera girando, yo había visto lo que hay detrás del telón. Y una vez que el alma contempla la eternidad, ya no puede vivir igual. Comencé a tener sueños donde escuchaba las voces de muchos que aún estaban vivos, pero que en el mundo espiritual ya estaban atrapados. Voces famosas, rostros conocidos. No estaban muertos, pero sus destinos ya estaban siendo sellados por decisiones que habían tomado lejos del altar. En uno de esos sueños, vi a una joven cantante cristiana firmando un contrato. Al hacerlo, una sombra se deslizó detrás de ella. Era sutil, elegante, no parecía malvada, pero sus ojos eran huecos. Con cada firma, una parte del alma de la muchacha se apagaba. Cuando terminó, su voz era perfecta, pero su espíritu estaba ausente. Dios me mostró que muchos pactos que hoy se firman en la industria musical tienen implicaciones eternas. No todos llevan sangre visible, pero todos exigen fidelidad. Y lo que se intercambia no es solo fama, es destino. Cada canción vendida al sistema es un altar levantado al hombre y no al Creador. Volví a recordar a Whitney, no porque quisiera, sino porque su presencia se convirtió en símbolo. Ya no era ella, era la advertencia. Era la estatua de sal que mira atrás. Era la lámpara sin aceite. Su voz, que alguna vez conmovió multitudes, ahora era un eco hueco que advertía a los que aún tienen oportunidad. Vi entonces un río de fuego donde flotaban partituras, micrófonos, premios y estatuillas. Cada objeto era una trampa disfrazada de éxito. Y el Espíritu me dijo: muchos no caerán por el pecado evidente, sino por el aplauso que los distrae de mi voz. Comencé a ayunar, no para pedir más visiones, sino para resistir la carga. El peso del mensaje era tan fuerte que me dolía el pecho. Algunos que me oían pensaban que exageraba, pero yo no hablaba desde el miedo, sino desde el fuego. Un fuego que no arde en la carne, sino en lo profundo del alma. Una noche, en plena oración, fui llevado nuevamente en visión. Esta vez no al infierno, sino a una especie de tribunal celestial. Allí, cada adorador era evaluado no por la cantidad de discos vendidos, sino por la pureza de su entrega. No había micrófonos ni luces, solo un altar y un libro. Vi el nombre de Whitney en ese libro, pero al lado una nota: llamada no rendida. Esa frase me atravesó como lanza. Entendí que no basta con haber sido llamada. El cielo busca obediencia, no espectáculo. Rendición, no perfección vocal. También vi a muchos otros nombres, algunos desconocidos en la tierra, pero grandes en el cielo. Mujeres que cantaban en casas humildes, hombres que adoraban en secreto, niños que componían para Dios desde su inocencia. Para el mundo eran anónimos, para el cielo eran coronados. Volví a mirar el tribunal y vi cómo se evaluaban las intenciones.
No los arreglos musicales, no los aplausos, no las reproducciones. Solo el corazón. Cada vez que alguien cantaba, para impresionar y no para ministrar, su voz se deshacía como humo, pero cada nota entonada desde la rendición brillaba como oro. Entendí por qué Whitney no fue recibida. No fue por ignorancia, sino por resistencia. Tuvo luz, tuvo guía, tuvo advertencias, pero eligió el escenario del mundo por encima del trono de la gracia, y eso, aunque duela, tiene consecuencias eternas. Vi un mapa del mundo con miles de puntos brillantes. Eran jóvenes con el llamado a adorar en espíritu y verdad, pero muchos de esos puntos comenzaban a apagarse. Influencias, plataformas, amistades equivocadas, deseos de fama, todo eso estaba matando el fuego que una vez ardió en ellos. El Espíritu me urgió a hablar, a escribir, a advertir. Porque cada vez que callamos por respeto humano, otro talento se pierde. Otro altar se contamina. Otra voz es robada por el sistema y el cielo llora cada pérdida como un padre que ve a su hijo alejarse. Pensé en Jesús llorando por Jerusalén. Ese mismo dolor lo vi reflejado en su rostro cuando miraba a Whitney. Ella fue su hija, fue elegida, fue amada. Pero el amor de Dios no obliga, espera. Y cuando se ignora demasiado tiempo, el juicio llega. Volví al presente como quien regresa de una batalla. Nada en mí era igual. Ni mi voz, ni mi oración, ni mi manera de escuchar música. Cada nota ahora la filtro por el Espíritu. Cada letra la confronto con la palabra. No por legalismo, sino por celo santo. Porque entendí que lo que cantamos moldea lo que somos, y lo que permitimos que entre en nuestros oídos determina a quién estamos adorando en lo secreto. No todo lo que suena bien proviene del cielo, y no todo lo que emociona alimenta el espíritu. El testimonio de Whitney no es para condenar, es para despertar, para sacudirnos, para mostrar que el talento sin cruz se convierte en arma contra uno mismo, que la voz sin rendición no glorifica, solo entretiene, y que el infierno también aplaude cuando un adorador cae. Después de todo lo vivido, cada día se convirtió en una especie de vigilia silenciosa. No podía simplemente volver a la rutina. Ya no escuchaba música como antes, ni predicaba igual, ni miraba al mundo con los mismos ojos. Había visto demasiado. Había entendido lo que muchos se niegan a aceptar, que el talento, sin santidad, es un arma de doble filo. Comencé a recibir mensajes de personas que habían escuchado fragmentos de mi testimonio. Algunos lloraban, otros se enojaban. Muchos se sentían confrontados. Me di cuenta de que hablar del infierno no trae popularidad, pero sí provoca un estremecimiento que el alma necesita para despertar. Una madrugada, mientras oraba, sentí una presencia diferente. No era tormento, no era fuego, era una tristeza celestial, profunda, infinita. El Espíritu me hizo sentir lo que siente el corazón de Dios cada vez que uno de sus hijos se pierde. Era como un eco de gemidos que no cesaban, como si el cielo sangrara en silencio. Entonces volví a ver a Whitney, no en el infierno, no en tormento, sino como un recuerdo. Una niña vestida de blanco en la iglesia, cantando con los ojos cerrados, manos levantadas, lágrimas en las mejillas. Ese momento, esa pureza, esa entrega,
Era lo que el cielo había querido conservar. Pero esa imagen se desvanecía poco a poco, sustituida por luces, humo, fama, multitudes, como una película que se contamina, como una historia hermosa que fue reescrita por las manos del mundo. Entendí que la batalla no fue solo externa, sino interna. Una lucha constante entre lo que era y lo que se esperaba de ella. Vi entonces una generación entera en la misma encrucijada. Niños y jóvenes, con dones poderosos, atrapados entre el deseo de agradar a Dios y el anhelo de ser reconocidos. Y vi cómo el enemigo no les quitaba los dones, solo los redirigía, solo torcía un poco su enfoque. Bastaba con eso. El Señor me dijo: no es necesario destruir al adorador, basta con distraerlo. Esa frase quedó marcada como un hierro candente en mi conciencia. La distracción disfrazada de oportunidades, el desvío cubierto de éxito, la perdición con apariencia de bendición. Vi contratos musicales escritos con tinta invisible, pactos sellados no con palabras, sino con intenciones. Cantantes que decían, es para Dios, pero en lo profundo querían fama, influencia, dinero. Y cada vez que lo decían, las letras de esos contratos ardían con fuego oscuro. Recordé a Ananías y Zafira. No murieron por no dar todo. Murieron por mentirle al Espíritu. Así también muchos adoradores hoy no caen por el pecado visible, sino por la mentira interna. Cantan para Dios, pero su corazón está en otra parte. Eso, en el cielo, también es traición. El fuego de Dios no puede ser manipulado, y la presencia no puede compartirse con ídolos. El altar de adoración es sagrado. No es plataforma para talentos, sino trono para su gloria. Whitney olvidó eso. Muchos hoy lo olvidan, pero el cielo no olvida. El Espíritu me llevó a ver un salón oscuro donde voces apagadas eran almacenadas. No por castigo, sino por misericordia. Eran talentos que aún no habían sido entregados, preservados por el cielo, esperando ser redimidos. Y entre esas voces, algunas aún cantaban muy bajo, como si suplicaran por una segunda oportunidad. Supe que aún hay esperanza, que mientras haya aliento, hay posibilidad de volver. Pero el regreso exige renuncia. No se puede servir a Dios con las manos atadas al sistema. La consagración no es parcial, es total. Es cruz, no contrato. Volví a ver altares antiguos, de madera sencilla, sin luces, sin cámaras. Allí, hombres y mujeres adoraban sin intención de grabar, sin querer impresionar. Solo querían su presencia. Y allí el cielo descendía. No había fama, pero había fuego. Entonces comprendí por qué tantas iglesias hoy están secas. No falta música, falta sacrificio, no falta talento, falta quebranto, y el fuego de Dios no desciende donde no hay altar auténtico. Whitney fue una voz que el cielo quiso usar como espada, pero el mundo la convirtió en entretenimiento. Ese fue el robo más grande. No solo le quitaron su santidad, le robaron su propósito, y sin propósito, incluso la mejor voz se convierte en eco muerto. Vi un último destello, un escenario donde millones aplaudían, pero Jesús caminaba entre la multitud con el rostro triste, ignorado. Nadie lo veía, nadie lo mencionaba. Él no era el centro, solo un espectador más en su propia casa.
y su llanto era silencioso. Dios me dijo, no me cantan a mí, cantan para ellos. Y supe que ese es el gran pecado moderno del altar, convertir la adoración en espectáculo y al rey en telón de fondo. Cuando abrí los ojos, ya era de día. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí había una tormenta. No de miedo, de responsabilidad, porque si hemos visto la verdad, no podemos callarla. Si hemos sido testigos del juicio, debemos ser heraldos del arrepentimiento. Pasaron días sin que pudiera dormir profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una alerta, como si algo más me esperara en el mundo espiritual. No era miedo, era una urgencia silenciosa, una sensación constante de que el cielo aún no había terminado de hablar. Una madrugada, mientras oraba en silencio, fui envuelto por una presencia espesa, densa, como si una nube invisible me rodeara. No podía moverme. Mis labios temblaban, pero no salía sonido. Entonces, fui arrebatado en el espíritu una vez más. Me encontré en un vasto salón oscuro, iluminado solo por una luz blanca que descendía del techo. En el centro, un enorme espejo que no reflejaba el cuerpo, sino el alma. Uno a uno, hombres y mujeres con dones artísticos se paraban frente a él, y lo que el espejo mostraba era lo que sus canciones producían en el espíritu. Muchos se horrorizaban. Lo que pensaban que era adoración aparecía como serpientes, cadenas, redes negras. Otros, sin embargo, brillaban. Sus voces creaban puentes hacia el cielo, columnas de fuego, corrientes vivas. El espejo no mentía. Era el juicio de la intención. Vi el reflejo de Whitney. En su rostro había confusión, como si hasta el último momento hubiera creído que estaba haciendo el bien. Pero el espejo le mostraba otra cosa. Una línea que se torcía cada vez que elegía el aplauso antes que la verdad. El Señor me dijo, muchos creen que el don los justifica, pero el don sin obediencia solo alimenta el ego, y el ego no entra en mi reino. Sentí un escalofrío profundo, porque entendí que no basta con tener la habilidad. Es necesario tener el corazón rendido. Vi a ministros de alabanza llorando frente al espejo. Algunos caían de rodillas al ver lo que realmente estaban sembrando. No era música. Era egoísmo, ambición, manipulación disfrazada de unción. El cielo no puede ser engañado. Escuché el nombre de otros artistas conocidos. No los repetiré, no por miedo, sino por reverencia. No todos estaban perdidos, pero sí en peligro. Vi cómo el espíritu aún luchaba por ellos, pero estaban rodeados de voces humanas que los adulaban y los cegaban. Vi sellos discográficos con máscaras. Detrás de cada contrato había un rostro que cambiaba según el deseo del artista. Éxito, riqueza, visibilidad. Pero todos compartían los mismos ojos, vacíos, oscuros, burlones. No ofrecían música, ofrecían control. Vi iglesias que se habían convertido en escenarios, pastores que contrataban adoradores famosos no por su corazón, sino por la cantidad de seguidores en redes. Y vi cómo cada culto se llenaba de gente, pero el trono de Dios quedaba vacío. El Espíritu me llevó a ver un trono cubierto de polvo. Nadie lo limpiaba, nadie lo miraba. Todos estaban ocupados montando luces, afinando micrófonos, organizando
coreografías. Pero el dueño del trono no era bienvenido. Habían usurpado su casa. Volví a ver la imagen de la joven Whitney, aquella niña de iglesia, aquella voz pura. La escuché cantar una alabanza antigua, casi olvidada por el mundo. Era una canción sencilla, pero cargada de presencia. Esa fue la melodía que el cielo siempre esperó de ella. Pero esa melodía quedó atrapada. Nunca cruzó los labios adultos de la mujer que se convirtió en ícono. Fue callada por contratos, por cámaras, por expectativas. Su voz fue redirigida, no redimida. Y eso selló su destino. Vi una escena final en esa visión. El espíritu caminando por las calles, buscando adoradores verdaderos. Pasaba por estudios, iglesias, auditorios. Muchos lo ignoraban. Pero en pequeñas habitaciones, en lugares humildes, encontraba corazones rendidos. Allí se detenía. Allí descendía su gloria. El mensaje era claro. El cielo ya no busca talento. Busca entrega. Ya no se impresiona por armonías, se conmueve por corazones quebrantados. Ya no se deja engañar por frases bonitas. Solo responde a la verdad interior. Abrí los ojos con lágrimas cayendo. No podía hablar. Solo adoré en silencio. Ya no con canciones, sino con obediencia. Mi voz no era lo importante. Lo importante era si él se sentía honrado. Desde ese día entendí que este testimonio no era un juicio, sino un llamado. Un clamor del cielo. Un grito de advertencia y de amor. Whitney Houston fue una señal. No un ídolo caído, sino un espejo para una generación distraída. Y mientras escribo esto, siento que aún hay más que debe decirse. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y si la adoración no es santa, nada más lo será. El peso de todo lo vivido seguía sobre mí, no como una carga que oprime, sino como un fuego que purifica. Era como si mis pensamientos ya no fueran míos, como si cada paso que daba estuviera siendo dirigido por una voz invisible que no gritaba, pero tampoco callaba. Su susurro me perseguía con ternura y firmeza. Comencé a notar cosas que antes no veía. En canciones populares reconocía cadenas disfrazadas de notas. En letras suaves escuchaba pactos escondidos. En adoradores famosos percibía grietas profundas. El discernimiento se había afinado como si el cielo me hubiera abierto otra frecuencia espiritual. Una noche, mientras caminaba por una ciudad cualquiera, sentí que debía entrar en una iglesia. No sabía por qué. Al ingresar, vi un servicio en marcha, con música fuerte, luces de colores, pantallas por todas partes. Pero algo faltaba, algo esencial, algo irreemplazable. Me senté al fondo y observé. El grupo de alabanza cantaba con excelencia, pero no había gloria. El público levantaba las manos, pero no había quebranto. Era como ver una obra teatral sin dirección, una actuación sin presencia real. El espíritu estaba ausente. Entonces vi con mis ojos espirituales al maestro de pie a un costado del altar. No estaba sentado en su trono. Estaba de pie, esperando. Nadie le hablaba. Nadie lo miraba. Era invisible para ellos, pero no para mí. Sus ojos estaban llenos de tristeza, no de juicio. Me acerqué en oración y pregunté, ¿por qué no te manifiestas aquí? Su respuesta fue inmediata pero dolorosa.
No me cantan a mí, me imitan, pero no me buscan. No quieren fuego, quieren aplausos. Sentí que se me rompía el alma. Era verdad, dolorosamente verdad. El Señor me mostró que muchas iglesias hoy se han convertido en academias de talentos. Se entrena la voz, se ensaya la postura, se afina la estética, pero se olvida el altar. Y sin altar no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay gloria. Volví a ver una visión del infierno, esta vez no como castigo, sino como resultado. Allí estaban almas que una vez fueron ungidas, pero que despreciaron su llamado. No fueron rebeldes violentos, solo fueron indiferentes, fríos, superficiales, y eso los llevó a la ruina eterna. Entre esas almas reconocí no solo artistas, sino también ministros, líderes, músicos, predicadores. Todos habían comenzado bien. Todos fueron tocados por Dios alguna vez. Pero su talento se convirtió en ídolo, y el ídolo terminó consumiéndolos. Vi que el infierno no teme a los que cantan, teme a los que arden, no se inmuta ante conciertos cristianos, pero tiembla ante la oración de un adorador escondido, de rodillas, sin cámara, sin público, solo con su Dios. Recordé la parábola de las vírgenes insensatas. No les faltó vestido, no les faltó intención, les faltó aceite, y muchos hoy cantan sin aceite, ministran sin aceite, dirigen sin aceite, y cuando el novio venga, se encontrarán fuera de la puerta. El Espíritu me habló de nuevo. Este es el tiempo de los anónimos encendidos, de los que no quieren plataforma, sino presencia, de los que renuncian al contrato por mantener la unción. A ellos me revelaré. Y supe que hay una generación escondida, lista para manifestarse con poder puro. Me mostraron a jóvenes en cuartos humildes, componiendo sin intención de fama. Mujeres en cocinas, adorando entre lágrimas. Hombres en talleres, cantando salmos en secreto. Esos son los verdaderos levitas del tiempo final, y el cielo los aplaude. Volví a pensar en Whitney, no con condena, sino con compasión. Fue elegida, fue tocada, fue amada, pero se desvió. Su historia no debe ser un escándalo, sino una alerta, una advertencia urgente para todos los que hoy se encuentran en la encrucijada, porque no se trata de cantar bonito, se trata de cantar para el Rey. No se trata de llenar auditorios, se trata de llenar el trono de adoración verdadera. Y si para eso hay que pasar por el fuego, que así sea, porque mejor es ser probado que ser olvidado. Vi que el cielo aún llama, a uno, a mil, a todos. La invitación sigue abierta, pero el tiempo se acorta. Las tinieblas han invadido la música porque saben el poder que hay en ella. Y si la Iglesia no despierta, perderá generaciones enteras que adoran sin saber a quién. Por eso, este testimonio no termina. No es un cierre, es una puerta abierta. Porque mientras haya un adorador confundido, esta voz seguirá gritando. Mientras haya una alma llamada, aún hay esperanza. Y mientras haya quien escuche, seguiré contando lo que vi.